suceder otra vez. We'll be closing the Multiverses open beta 90 days from today. Va a suceder otra vez. Va a suceder otra vez. Multiversus cerró en 2022 y como sabrán, el juego tuvo una caída alarmante de jugadores en los siguientes 3 meses, ¿no? Lo que yo le llamo los 3 meses de la muerte. Y hoy vamos a hablar de eso, ¿no? De si Multiversus va a poder superar estos 3 puntos y va a triunfar. Y bueno, estos son los 3 puntos que espero Multiversus pueda superar para que tenga un lanzamiento exitoso y sea un juego que podamos jugar varios años. Así que nada, el punto número 1, y creo que es el más fuerte que Multiversus tiene que superar, es haber cerrado la beta, ¿no? Porque me va a decir, pero la beta es una beta abierta, lo podían cerrar. Se sobreentiende que ellos no tenían la intención de cerrar la beta, por eso le ponían season, se le ponían nombre a las temporadas. Seguían sacando contenido, aunque realmente en noviembre ya se rindieron, ¿no? Todo el contenido nuevo se lo estaban guardando, solo sacaron reskins, recolores de skins y tal, y el último personaje fue Marvin en 2022 y el juego cerró en junio de 2023. Entonces esa mancha es muy fuerte, sobre todo a los más fans del juego. Yo jugué las betas del juego, creé contenido del juego desde que salió hasta que cerró, y sigo acá porque me gusta el juego, ¿no? Pues realmente es algo muy duro lo que le hicieron a la comunidad, no el haber cerrado la beta, que como digo es una beta abierta, la pueden cerrar, y de hecho eso hicieron y van a salir ahora, y yo creo que es una buena decisión, porque si no probablemente el juego ya hubiese muerto de verdad. El problema es que no nos avisaron a tiempo, ¿no? Hubieran dicho ya muchísimos meses antes que tenían la intención de cerrar y no retrasar la temporada 2, ir dando largas a la gente y la gente se va cansando y tal. Eso me parece muy feo, pero bueno, esa es una de las manchas que tiene el juego y tiene que superar, y esperamos lo consiga con un buen lanzamiento, con suficiente contenido y tal. Punto número 2, un roster potente. El roster de Multiversus, roster es lista de personajes, gente. La lista de personajes de Multiversus era un poco Frankenstein, ¿no? Como que tenía como un poco de todo, ¿no? Pero no era muy sólido, no era muy fuerte. Y es lo que más necesita en un juego de peleas son los personajes. Lo que la gente hace que se enganche con el juego son los buenos personajes. Sobre todo si es un juego estilo Multiversus, que es de un crossover de series, ¿no? Entonces los personajes que tienen que ser muy potentes para que traiga fans de ese personaje al juego y tenga una base de jugadores sólida, que es lo que más le falta a Multiversus, una base. No gente que tuitee y tal, gente que juegue. Esos son los fans, los que están jugando día a día, no tuitean el juego muerto y tal, pero no, ni lo juegan ni nada. Entonces necesito una base sólida de jugadores, y eso lo conseguís metiendo muy buenos personajes, y no solo de diseño, sino que sean personajes relevantes, potentes, que la gente diga, ¡wow! Salió tal personaje en Multiversus, me lo voy a descargar. Esos personajes son lo que el Multiversus necesita, y esperemos esta vez metan más personajes así, porque sabemos que le interesa mucho meter personajes de series y películas que están por llegar. Warner usa Multiversus para promocionar sus series y películas en lugar de usar las series y películas que tiene Warner para promocionar Multiversus, y eso me parece que es un grave error, porque si Multiversus tuviese muchísimo más jugadores activos, le convendría más ahí meter a personajes de su serie y tal para que se complementen. No tiene caso meter personajes de series y películas Multiversus si el juego no está sobreviviendo, no está con pocos jugadores y tal. Entonces me parece que un roster potente es lo que necesita el juego para resurgir. Y punto número 3, recuperar el interés en los jugadores casual. Ese tipo de jugadores son los que sostienen los juegos como servicio, porque son la gente que entra al juego, juega un par de meses, se compra unas skins, un pase, tal, sale del juego y luego va entrando otra gente y así. Y los fans nos quedamos en el tiempo, ¿no? Pero esos jugadores que vienen, a lo mejor juegan un mes Multiversus, ya se compran un pase, la mayoría, no todos, pero se compran un pase porque son mucha gente, ¿no? De 100.000 personas nuevas que entren, 10.000 personas que se compran un pase, ya es mucho dinero para el juego. Y esos son los que soportan el juego, porque nosotros a lo mejor somos 1.000 y nos compramos todos los pases, pero solo somos 1.000 personas, ¿no? ¿Entienden? Por eso que estos juegos subsisten de jugadores casual, porque va entrando gente nueva, se compra skin, tal, sale, pero sigue entrando gente nueva. Que eso lo conseguís, como dije en el punto 2, trayendo personajes potentes y relevantes que a la gente le interese de verdad jugar con ellos. Para eso se van a descargar el juego, ¿no? Y si le interesa mi opinión, ya que se quedaron hasta el final del video, entiendo que le gustan mis videos y de verdad le gusta mucho el juego, pues yo creo que tiene una oportunidad, porque todo salió mal. Literalmente todo lo que podía salir mal en un videojuego como servicio salió mal en Multiversus. Entonces no tuvo un buen lanzamiento. Otra cosa sería que Multiversus hubiese salido con Ben 10, Samurai Jack,
Harry Potter, los personajes que tú consideres potentes en el juego, en el roster, sin bugs, con buenos servidores, con las ranked ya de una, todo ese tipo de contenido ya hubiese estado en el juego y la gente se fuese yendo del juego, ¿no? Ahí hubiese sido otra cosa. Pero no es el caso del multiverso. El multiverso, bueno, salió, todo le salió mal, literalmente. Salió el juego, que haya perdido tanto jugadores el primer mes no es tan relevante, entre comillas, porque lo malo es que le dio una mala publicidad, porque todos los portales noticias de multiverso se murió, pero el 90% de jugadores tal. Pero realmente eran jugadores muy casual que no juegan juegos de pelea, simplemente se descargaron el juego porque es free to play, los jugaron y ya se fueron. Esta vez Warner debería hacer más publicidad enfocada a los jugadores, este tipo de juegos, ¿no? Brawlhalla, Smash Ultimate y más, ¿no? Entonces no tuvo el buen lanzamiento que se merece y esta vez espero lo consiga, ¿no? Con un roster mucho más potente, con personajes más interesantes, con buenos servidores, que el juego se pueda jugar bien. De verdad, era bastante injugable el juego, que lo jugábamos porque nos gustaba, ¿no? Pero se notaba, ¿no? Te teleportabas, nunca casi se ponía en verde el medidor de ping ahí, ¿no? Del juego. Muchas más cosas, ¿no? No actualizaron nunca el cliente, cosas básicas. Metía muchos rellenos de skins, no nada muy relevante. Pero es porque yo, como les dije hace rato, considero que ya sabían que iban a cerrar, entonces sus contenidos se lo están guardando justamente para intentar tener un lanzamiento fuerte en 2024. Y nada, eso es lo que tenía para comentar en el video de hoy. Si te gustó el video, suscríbete y nos vemos en un siguiente video que va a ser sobre la encuesta del canal, sobre los personajes más pedidos de Multiversus, que por cierto ya hay un ganador. Saludos.